Completando lo que desde la cátedra les ofrecemos para ayudar a la interpretación de los datos recogidos en una muestra a partir de una población, ¿sí? Vimos anteriormente cómo esa información se podía organizar en tablas y otra de las maneras más frecuentes de presentar los datos es la utilización de gráficos. En especial, cuando hay que hacer algún tipo de publicación para presentar esa información en diarios, revistas o en las clases, como solemos hacerlo en la facultad, el uso de gráficos siempre es una de las maneras más elegidas. Entonces, ¿qué es un gráfico? Y bueno, estos son gráficos. Entonces, la representación de datos numéricos en un plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite un gráfico? Una impresión visual del conjunto de material presentado y con la esperanza de que se logre una rápida comprensión. Si bien esos son definiciones y algunos de los objetivos de los gráficos, ahora vamos a ver que a veces, si se hacen mal esos gráficos, no se logra la rápida comprensión que pretendemos, ¿sí? O lo que plantea acá el objetivo, representar distribuciones de frecuencias o mostrar asociación entre dos o más variables estudiadas en las unidades de observación. Entonces, nosotros tenemos las poblaciones, a esas poblaciones las vamos a muestrear, es decir, vamos a seleccionar de manera aleatoria un número de elementos para tomar los datos, y una vez que tomamos los datos, vamos a resumir esa información en tablas de frecuencia, que ya vimos que podían ser en serie simple o en serie de frecuencia, pero después esa información vamos a tratar de transformarla en gráficos. Muchas veces los gráficos son la mejor herramienta para que el público que no estuvo involucrado con el trabajo pueda interpretar los resultados obtenidos. Y aquí vemos algunos tipos de gráficos. No vamos a detenernos ahora, pero fíjense que son bien diferentes, ¿eh? Uno aparentemente son barras unidas, el otro es como un círculo dividido en sectores. Aquí tenemos barras de dos colores. Entonces, cada gráfico tiene su aplicación según el tipo de variable y según la escala de medición con la que se trabajó. Aquellas cosas que vimos entonces en la primera clase, que dijimos que era importante que usted diferencie entre variables cuantitativas y cualitativas, y a su vez, dependiendo de la escala de medición en que se expresa, esas cosas determinan qué tipo de gráfico es adecuado y qué tipo de gráfico es inadecuado. Entonces, algunos requisitos generales a la hora de construir un gráfico sencillos y autoexplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que yo, para entender lo que me quiere mostrar en el gráfico, no debería estar recurriendo a leer un manual del gráfico. El manual vamos a usar para aprender a usar un equipo complejo, pero para interpretar los resultados de un gráfico no tenemos que necesitar un manual. Entonces, sin más elementos que los que pueda captar la vista, ni menos que los que permitan identificar el material presentado. Entonces, si bien el gráfico no tiene que estar muy cargado, tiene que tener sí títulos, escalas numéricas, leyendas que permitan al que observa interpretar lo que se les está mostrando. Representar fielmente los hechos, evitar distorsiones por escalas exageradas. Ahora vamos a ver después algunos ejemplos. Otra cosa importante, los gráficos de barra, uno de los gráficos más utilizados. Ahora vamos a ver cómo se construye, para qué sirve. Evitar el predominio de un color o matiz sobre otro. Por ejemplo, si ustedes van a combinar barras blancas con barras negras, siempre al que observa le va a dar una impresión de que lo negro es más grande, más importante, porque simplemente es un efecto visual y a veces nos distorsiona lo que queremos mostrar porque siempre va a parecer que lo que está pintado de blanco tiene una cantidad menor. Lo mismo con los rayados. Cuando yo haga barras, puedo seleccionar distintos tipos de rayados, especialmente si hago en la computadora. Pueden ser rayados oblicuos, horizontales, verticales. Sin embargo, el rayado horizontal hace que las barras parezcan que son más bajas de lo que realmente son, porque el rayado horizontal tiende a ensanchar y el rayado vertical tiende a estilizar. Por eso
según lo que uno quiera mostrar. Hay gente que se viste con ropa rayada, con rayas verticales, quieren verse más flacos de lo que son, y los que usan rayas horizontales a veces quieren parecer más anchos de lo que son. Son cosas de la moda o estilos, pero cuando nosotros queremos presentar información en un gráfico, tenemos que tener cuidado. Agradable a la vista, que no sea ni muy ancho, ni muy alto, ¿sí? Los colores que utilizamos, no ocupemos ni colores fosforescentes, ni colores muy raros, no mezclemos colores entre categorías, ¿sí? Nos puede quedar un gráfico antiestético y quitar claridad a la presentación. Limpio, con trazos netos. Si lo tienen que hacer a mano, hagan los títulos en letra caligráfica o usando la impresora, que es lo que vamos a usar generalmente todos hoy, ¿sí? Con las leyendas en los lugares apropiados, que no se superpongan las cosas. Nada peor que un gráfico que tiene todo superpuesto, ¿sí? O que por ahí por querer usar colores atractivos terminan haciendo una paleta de colores que lo que único que hace es confundir. Antes de la construcción de un gráfico tenemos que definir el objetivo por el que lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Para qué? ¿A quiénes? No es lo mismo mostrar los resultados en un diario para que lo lean cientos de miles de personas con diferente nivel de conocimiento sobre el tema a un gráfico que vamos a presentar en un congreso, en una revista especializada en medicina veterinaria o en producción animal, ¿sí? Ahí tiene que ser un gráfico mucho más duro, mucho más específico, mucho más claro, ¿sí? Y obviamente, ¿dónde lo vamos a presentar? En un congreso, en un póster que va a estar colgado en los pasillos de la facultad, o simplemente algo que vamos a sacar en una página web para que lo lea cualquiera. Entonces, todo esto tiene que ser debidamente pensado antes porque si no puede llegar a confundir o bien ser un gráfico muy simple, muy sencillo, que no cumple con los objetivos si el público que lo va a mirar es un público que tiene una formación superior. El tipo de gráfico, ¿de qué va a depender? De la escala de clasificación de los datos y de los objetivos, pero principalmente si una variable cuantitativa o cualitativa y los objetivos con los que lo estamos elaborando. Y por último, vamos a ir a la etapa de construcción, vamos a tomar decisiones sobre tamaño, proporciones. Aquí podemos trabajar con escalas, qué tipo de colores, los títulos que vamos a hacer, todos los elementos entonces que definen un gráfico y que tienen que ser hechos con la mayor claridad posible, de manera que no distorsionen la información que estamos presentando. Voy a poner un segundo una pausa para ir a tomar agua porque se me está secando la garganta. Bueno, continuamos.
Uno de los gráficos más sencillos, más utilizados, es el gráfico de barras simples, que es el que tenemos acá. ¿Para qué se usa? Para representar distribución de frecuencia de variables en escala nominal, ordinal y de intervalos discontinuos. Obviamente, eh, nos sirve mucho para comparar. Por ejemplo, aquí estamos comparando la temperatura media en tres ciudades. ¿Para qué serviría este gráfico? Bueno, evidentemente la ciudad A es mucho más fría que la B, que la C, o sea, rápidamente una persona que está mirando este gráfico se da cuenta, posiblemente, bueno, si aquí estuviera el nombre de la ciudad, seguramente, tal vez esto sería Río Gallegos en la Patagonia, Buenos Aires en el centro del país, Formosa en el norte del país, una temperatura media mucho más elevada y rápidamente uno entiende esas diferencias que hay en la temperatura media simplemente observando un gráfico. Y después tenemos otro tipo de barras, o sea, ¿a qué nos referimos con barras? ¿Mm? A columnas, ¿no? Son barras como columnas, ¿no? Orientadas verticalmente en este caso. En este caso, fíjense que hay barras, una azul y una roja, que están unidas y a su vez separadas de otros pares de barras. Entonces, este gráfico se llama gráficos de barras agrupadas. ¿Para qué se usa? Para mostrar asociación entre dos o más variables en escala nominal, ordinal o de intervalos discretos. Fíjense qué es lo que estamos graficando aquí. Aquí estamos graficando para diferentes especies de peces. Estos son diferentes especies con las que trabajamos nosotros en nuestros proyectos, que capturamos del río. El sábalo, el bagre amarillo, la boga, viejas del agua. Por acá aparecen unos sabalitos, el armado, el manduré, el surubí, o sea, distintas especies. Aquí tenemos al dorado. Y los pescamos en dos lugares distintos, en Itaibate y en Ituzaingó. Entonces, por ahí alguien podría preguntarse, ¿se suele capturar más, se suelen capturar menos en un lugar que en el otro? Bueno, simplemente mirando vemos que capturamos más sábalo en Ituzaingó que en Itaibate. Los que corresponde a Ituzaingó está en rojo, lo que corresponde a Itaibate está en azul. ¿Sí? En muchas especies se captura más en Ituzaingó, pero en algunas se captura más en Itaibate. Bueno, estos resultados nos sirven a nosotros para, de manera comparativa, decir qué puede estar pasando, que algunos animales son más abundantes en un lugar, otros animales son más abundantes en el otro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de gráfico, llamados de barras agrupadas, nos sirve para determinar si existe algún tipo de asociación entre dos variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? La especie de pez y el lugar donde fue capturada. ¿Y qué es lo que estamos comparando? La cantidad relativa de individuos que se capturó de cada uno. Este es otro tipo de gráfico de barras. Se llama gráfico de barras subdivididas. Este tipo de gráfico, ¿para qué es apropiado? Para mostrar la composición proporcional de diferentes categorías. ¿Sí? Entonces, estos también son estudios que nosotros hacemos en el río. En este caso son hembras de sábalo de Itaibate. No dice sábalo, pero bueno, yo les comento que es de sábalo. Y las hembras pueden tener sus ovarios en distintos estados de maduración. Puede haber peces juveniles, ¿sí? Que son desde los peces más pequeños, que nacieron en el mismo año del estudio, hasta peces que tienen un año que todavía no maduraron nunca sexualmente. Los animales pueden estar en reposo o pueden estar en distintas etapas de maduración que van desde inicio de maduración, maduración, desove y posdesove, que es un estado al que alcanzan las hembras después de haber liberado los óvulos al río. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Estas son muestras mensuales,
la composición va cambiando. Fíjense cómo en agosto de 2009 teníamos principalmente ejemplares adultos, 50% en reposo aproximadamente y 50% maduro, ¿sí? Llegó la primavera, septiembre, todos los animales estaban iniciando la maduración. Avanzó la primavera, en octubre ya había un gran porcentaje de animales que estaban maduros, listos para reproducirse y algunos ya desobando. Llegó noviembre, ya no estaban más preparándose, que sería el amarillo en inicio, ya la mayoría estaban listos o estaban desobando o algunos ya habían desobado. Y fíjense que en diciembre todos los reproductores ya estaban en reposo y algunos con evidencia de haberse reproducido así poco tiempo. Entonces, aquí vemos cómo avanzó la temporada reproductiva y fíjense que a partir de enero de 2010 empiezan a aparecer los nuevos, los juveniles. Entonces, todos los adultos están en reposo y empieza a haber una cantidad importante de juveniles de pequeño tamaño que van apareciendo. Entonces, este tipo de cuestiones nos sirve para nosotros para mostrar fácilmente cómo evoluciona, en este caso, la maduración gonadal de las hembras a lo largo del año. Fíjense lo que dice acá. Se indica principalmente cuando en una categoría, en este caso estamos viendo el grado de maduración a lo largo del tiempo. Entonces, hay tiempos en que el 100% de los animales está en estado inicio de maduración, que lo representamos con amarillo. Hay varios casos en que hay solamente dos categorías y no está ninguna de las otras cinco. Entonces, ninguna de las otras cuatro, perdón. Entonces, si yo hiciera, vamos a volver un segundito a la página anterior, si yo hiciera un gráfico de barras agrupadas, no tendría dos categorías como en este caso, tendría seis, ¿sí? Son estas seis. Pero si yo hiciera un gráfico de barras agrupadas, me quedarían dos o tres categorías en un mes y las otras todas vacías. En el mes siguiente, una o dos categorías y todas las otras vacías. Y así, entonces, me quedaría un gráfico. Podría graficar con barras agrupadas también eso mismo que está en la otra imagen, ¿sí? Pero sería muy feo el gráfico porque la mayor parte de las categorías tendrían cero, ¿sí? Sin embargo, al usar este tipo de gráfico, que es un gráfico proporcional, yo puedo ir mostrando, ¿sí?, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, en este caso la maduración gonadal de las hembras, sin tener espacios huecos, porque de algunas categorías no hay nada en varios meses, ¿sí? Entonces, todos los gráficos tienen sus pros y sus contras, hay que usarlos para el tipo de variable y lo que queremos estar mostrando, es decir, el propósito del estudio. Los histogramas, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, aparecen barras también, pero esto no se le llama gráfico de barras, ¿sí? ¿Para qué se usa el histograma? Para presentar datos en escalas de intervalos continuos, es decir, para variables cuantitativas continuas. Son barras adyacentes, cuya superficie representa la frecuencia de cada categoría. Entonces, si estamos por graficar peso, altura, es decir, variables cuantitativas continuas, no nos conviene que nos quede un gráfico de barras como el que habíamos visto antes con la temperatura de las ciudades, porque no hay relación entre la temperatura y las ciudades. En cambio, en el peso, si yo me fijo, si esto fuera peso de, no importa de qué, puede ser peso, puede ser longitud, hay una continuidad. Dijimos que para las variables cuantitativas continuas es el hombre el que definió las escalas de medición. Entonces, esta continuidad yo la represento haciendo un histograma que me da esa sensación de continuidad. El objetivo principal de estos histogramas, entonces, es ver cómo se distribuyen las variables, ¿sí?, dentro de una población. Después no vamos a avanzar mucho en esto porque vamos a tener, si se fijan en el programa, varios prácticos donde trabajamos exclusivamente con distribución de variables. Al igual que dijimos cuando hablamos de crear las tablas de frecuencia, algunas frecuencias se podrían hacer
que no tengan límites precisos. Por ejemplo, que si estamos hablando de la edad de las personas, que la última, la correspondiente a la edad mayor, sea 65 años en adelante. Entonces, este, ya el histograma se complica un poquito porque tenemos que ver de qué manera graficamos esa última columnita de nuestro histograma y debemos dibujar el contorno con una línea interrumpida o dejándolo abierta, como demostrando que hay un límite que no está claramente definido. Pero lo importante del histograma es que son barras adyacentes, barras que están pegadas en el gráfico. El polígono de frecuencia, parecido al histograma, ¿sí? Pero el histograma está constituido por las barras adyacentes y el polígono, como todo polígono, está formado por puntos unidos, ¿sí? Y nos representa lo mismo que el histograma, ¿sí? Pero el polígono está formado por la unión de los puntos medios de cada barra que correspondería a la marca de clase si tenemos la tabla a partir de la que fue construida. Fíjense la importancia de las tablas que vimos en el video anterior. Las tablas sirven para construir los histogramas y los polígonos de frecuencia, porque yo en la tabla tengo que en el intervalo que va de tanto a tanto, no hay ninguno, hay 3, hay 12, hay 20, en los distintos intervalos que construí en la tabla, ¿sí? Y a su vez en la tabla tengo la marca de clase. Entonces, con una tabla de frecuencias en serie de frecuencias, yo puedo construir el histograma o el polígono de frecuencia. Si voy a construir el histograma, voy a hacer las gráficas de las barras y voy a poner los valores de límite inferior y límite superior de cada intervalo. Si voy a construir un polígono de frecuencia, voy a poner las marcas de clase hacia el centro y voy a graficar de acuerdo a la escala con la que esté trabajando. ¿Sí? Después tenemos los gráficos sectoriales, habrán visto ustedes, son bastante comunes este tipo de gráficos. ¿Para qué sirven? También llamados gráficos en torta, ¿sí? Son bastante agradables en apariencia, también aquí hay que tener cuidado de no mezclar colores muy fuertes con colores muy claros, porque un rojo fuerte, un verde fuerte, un azul fuerte podrían hacer parecer que hay una magnitud mayor a la real contra un amarillo claro o contra un blanco, ¿sí? Pero fíjense que estamos con uno de los gráficos más utilizados, lo habrán visto en los resultados de las elecciones, es una de las principales maneras con las que se presentan los resultados de un escrutinio. Y en estos gráficos, a diferencia de un gráfico de barras, donde la cantidad absoluta o relativa está determinada por la altura de las barras, o en un histograma, o en un polígono de frecuencia, lo mismo, en este caso lo que estamos graficando son las proporciones relativas o porcentuales. Entonces, tenemos que considerar que el círculo completo tiene 300 grados, círculo total medido con una herramienta, un transportador, ¿sí? Como el que usaban seguramente en la escuela secundaria, transportador o semicírculo, y hay que transformar de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada una de las categorías, llevar eso a porcentaje de los 300 grados del círculo. Entonces, en este caso el 46% obviamente ocupa casi el 50% de lo que es la superficie del círculo. Seguramente habrá salido casi 180 grados para que nos dé un ángulo de este tipo. Una categoría que tenga solamente 4% va a tener un ángulo muy chiquitito. ¿Qué estamos graficando acá? Estamos graficando variables cualitativas, ¿sí? Estamos contando o mostrando cuántas personas viven en países de desarrollo o en países desarrollados, en zona urbana o zona rural, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable que estamos estudiando? ¿Dónde viven las personas?
¿sí? ¿Cómo lo representamos? Y no podemos usar un histograma. ¿Qué pondríamos primero? ¿Urbana? ¿No urbana? ¿Desarrollado? ¿No desarrollado? No tenemos un orden lógico como si tiene una variable cuantitativa continua como el peso o la altura. Entonces, tenemos que usar gráficos que son para variables cualitativas. Uno de los más utilizados son los gráficos sectoriales. Fíjense acá, para ver un ejemplo de lo que no hay que hacer. La misma variable cuantitativa continua que veíamos antes en un histograma, representada acá en este, en un gráfico en torta. ¿Sí? Yo acá puedo ver que a medida que aumenta, esto podría ser peso o, o- o longitud, bueno, a medida que aumenta esa característica cuantitativa, aumenta la cantidad de individuos en la población y luego disminuye a medida que me voy acercando a los valores máximos. Acá no me doy cuenta de eso. No puedo ver cómo se distribuye la variable en la población observando esta torre. Entonces, este gráfico es incorrecto para variables cuantitativas continuas. Después tenemos gráficos lineales, que se utilizan para representar la relación entre dos variables continuas o discretas. En un eje, generalmente en el eje horizontal X, vamos a tener una variable independiente y en el vertical la dependiente. Y se trata siempre de que las escalas inicien en cero, ¿sí? Salvo que haya un espacio en blanco muy importante y por ejemplo la escala, en lugar de arrancar de cero, arranque de un valor alto, entonces se pueden cortar los ejes, ¿sí? Para que no nos gastemos todo el espacio del gráfico, este, incluyendo sectores donde no hay datos. En estos gráficos lineales, todos los puntos se unen con líneas rectas, ¿sí? Son muy comunes en series cronológicas. Aquí nos dice algo a tener en cuenta. Si yo tengo, si digo en una serie cronológica voy a tomar datos todos los años y en algún año no tengo datos, es preferible que se corte la línea a unir este, un punto con el punto tomado 2 años después porque realmente no tenemos información de lo que pasó en el medio y puede ser que la línea pase lejos de donde estaba realmente el punto. Entonces es preferible interrumpir la línea. Y si estamos graficando este, en el mismo gráfico para la variable independiente varias cosas, ahora vamos a ver ejemplos donde están graficados varios casos en un mismo gráfico, hay que utilizar líneas o puntos de colores diferentes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un caso de cuando teníamos la epidemia de COVID, de cómo iba avanzando la enfermedad en el mundo. Fíjense cómo en el Reino Unido, que fue uno de los países más castigados al principio, cómo rápidamente aumentó la cantidad de enfermos y en otros países llegó un poco después esa subida. Obviamente, eh, en todos, de alguna u otra manera, una, una crecida. Esto podría ser también la cantidad total en el mundo, ¿sí? Debería estar debidamente indicado, si fuera así, en la escala de medición. Más allá de eso, aquí ¿qué tenemos? Tenemos líneas y la particularidad que tiene este tipo de gráfico es que para cada punto de la variable independiente, es decir, para cada, esto podrían ser días, meses, años, ¿sí? Aquí sería, cada punto representa un día. Para cada punto yo tengo un único valor en la variable que estoy graficando en el eje Y, ¿sí? O sea, en España, el 4 de diciembre, había tantos enfermos de COVID. No había ni uno más ni uno menos. Obviamente, puede haber algún error en la toma del dato, ¿sí? Porque no era fácil tomar estos datos en la pandemia. Pero si el organismo oficial encargado de registrar esos datos dijo, hay 168.200, bueno, el punto es único y va ahí. Y al día siguiente hay otro punto y al día siguiente hay otro punto, ¿sí? No hay posibilidad de que haya variación
para un mismo día dentro de España, dentro de Estados Unidos, dentro de Francia. Entonces los gráficos de línea tienen puntos que se van uniendo. Por último, tenemos los diagramas de dispersión, ¿sí? Parecidos al gráfico de línea, pero ¿cuál es la diferencia principal? Para cada valor en el eje X puede haber más de un valor en el eje Y. Entonces, se nos genera una nube de puntos. Fíjense esta relación entre el peso y la altura, ¿sí? Para un determinado peso de los animales puede haber diferentes alturas. En este caso, altura de las personas, arrancamos y vamos aumentando la altura y a medida que aumenta la altura se va incrementando el peso. Ahora, para cualquier altura que yo tome, y esto es algo que ustedes lo pueden verificar fácilmente con los datos que recogimos de la muestra, o bien mirando a su alrededor, ¿eh? Personas de 1,70 m, ¿cuánto pesan? Y bueno, algunos pesan 60 kilos, otros pesan 65, 70, 80, 90, 100. Es decir, para el mismo valor de la variable que estamos representando en el eje X, puede haber numerosos valores de esa misma para ese punto particular dentro de la variable que estamos graficando en el eje Y. Entonces, ya no podemos unir los puntos, porque si yo uno los puntos, sería un desastre. Entonces, lo que se hace es un gráfico de dispersión y el objetivo principal de estos gráficos es mirar las tendencias, ¿sí? Y aquí tenemos representados los distintos tipos de tendencias que puede haber entre dos variables a partir de la observación de un gráfico de puntos. La tendencia puede ser positiva, es decir, a medida que aumentan los valores de una variable, tienden a aumentar los de la otra. Aquí tenemos una tendencia positiva también, pero no tan clara como esta. Fíjense que hay mucha más variación. Los datos están un poco más dispersos alrededor de una tendencia positiva. Directamente puede ser que no haya ningún tipo de tendencia. Fíjense que a medida que yo aumento los valores en el eje X, ¿sí? Los valores del eje Y aumentan, disminuyen, se mantienen constantes. Entonces, esto también es algo que puede ocurrir entre dos variables cuantitativas, que no haya ningún tipo de asociación entre ellas y que no haya tendencia. Y el último caso que tenemos acá es una tendencia negativa. A medida que aumentan los valores de una característica, disminuyen los de la otra. Entonces, la nube de puntos que se forma en cualquier gráfico de dispersión me está mostrando la tendencia general de los datos. Bueno, estos son algunos de los tipos de gráficos que nosotros queremos mostrarles y seguramente van a trabajar en los prácticos y dependiendo de el tipo de variable que se les pida que grafiquen, tendrán que seleccionar el gráfico adecuado para ello. Dejamos entonces y terminamos con la clase.